pedirle al Señor que nos ayude a entrar en la clase de hoy y poder entender lo que Dios nos quiere mostrar de esta porción del libro de Apocalipsis. Oramos. Padre, gracias Señor, gracias por que podemos hoy reunirnos y lo hacemos alrededor de tu palabra, Señor, y creemos que más que, Señor, venir a aprender, venimos también, Señor, a ser edificados por lo que tú tienes que mostrarnos. Y aunque yo sé que esta es una sección difícil de este libro en el sentido de lo que revelas y de lo que será el futuro, tal vez cercano de la humanidad, yo te pido que prepares nuestros corazones en fe para entender que siempre hay esperanza revelada en tu palabra para el que cree. Y yo te pido que en esta noche esa esperanza, esa paz y la fe de creerte a ti y a tu palabra sea impartida a cada uno de nosotros. Yo te pido que junto con mis hermanos que junto conmigo vamos a tener participación, tú, Señor, puedas hablarnos a todos y puedas edificarnos, Padre Santo, a través de la revelación de tu palabra. Gracias porque en esta Biblia nos dejaste el secreto de todos los tiempos y la verdad que nosotros necesitamos escuchar. Ahora háblanos, Señor, habla Espíritu Santo, habla con libertad, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar por medio de nuestras vidas, revelar la verdad y traer entendimiento claro de lo que dice tu palabra. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Introduzco un poquito lo que vamos a ver en esta noche y empezamos a desarrollar la dinámica de la noche. Ya estamos entrando en la sección quizás crucial y principal del libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Los primeros 5 capítulos vamos a decir que fue una introducción. En los primeros 5 capítulos nos encontramos con una revelación de Jesús. Él se revela a Juan. Recuerden que Juan fue uno de los 12 que vivió con Jesús 3 años y medio, así que inclusive algunos dicen que había un parentesco entre ellos. Si eso es así, pues entonces tenían un vínculo cercano por 33 años y medio, o por gran parte de esos 33 años y medio. Así que Jesús necesitaba revelársele a Juan, como lo hizo en el capítulo 1, no como un simple mortal, no como un simple humano, sino ahora sí como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que nosotros vimos en el capítulo 1. Jesús revelándose a Juan en toda su gloria, a tal punto de que Juan cae como un muerto en realidad ante la gloria de Dios manifestada en Jesús. Porque ahora el Señor lo que quiere mostrar es esto: no soy solamente el Mesías Salvador, soy el león que ruge, soy el Rey de Reyes, soy la autoridad suprema, soy el soberano de los reyes de la tierra. Y acto seguido le revela a Juan el futuro o la historia de la iglesia encerrada en 7 iglesias que vimos que eran 7 iglesias que existieron en aquella época, que ocupaban un lugar geográfico, pero que a la misma vez por sus características tenían un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. Entonces eso lo vimos en los primeros 3 capítulos. Capítulo 1, la revelación de Jesús como persona, como rey, como Señor. Capítulo 2 y 3, el mensaje a la iglesia desde el siglo I hasta el último siglo y hasta la última etapa que quizás nos incluya o que sea la nuestra posiblemente. Si no es así, está muy cercana a la etapa final de la iglesia. Y luego vimos capítulo 4 y 5 cuando hay una revelación celestial, vamos a decirlo así, un stand-by en el cielo donde se le revela la gloria del cielo para que Juan se llene de este conocimiento, de esta adoración, de esta gloria, de esta alabanza, y cuando le sea revelado el resto del libro, pues entonces siempre recuerde que hay un Dios sentado en el trono, que es grande, que es sublime, que hay ángeles que lo rodean, seres vivientes, que hay alabanza permanente, y esto lo inspire en medio de tantos juicios que él va a presenciar a partir precisamente del capítulo 6. En el capítulo 6, ¿qué vamos a ver? Si no da tiempo verlo todo, si no la primera parte, vamos a ver que se están rompiendo 7 sellos. Hay 7 sellos que se rompen, que son los que nosotros vimos ya mencionados en el capítulo 4 y 5, donde se nos habla, sobre todo en el capítulo 5, que el que está sentado en el trono, alguien recuerda, tiene algo en su mano. ¿Qué tiene en su mano el que está sentado en el trono? Tiene un pergamino, tiene un rollo. Dice la Reina Valera 60, tiene un libro, pero en aquellos tiempos no había libros. Nosotros nos imaginamos los libros así como es la Biblia, ¿verdad? Que tiene páginas, que tiene esta forma, pero en aquellos tiempos se escribía en un pergamino, era un rollo, y él ve un rollo
que es de proporciones gigantescas, según el profeta Zacarías, y está sellado con 7 sellos. Entonces, ahora van a ser rotos los sellos para que pueda ser revelado lo que está dentro del libro. Entonces, ¿el libro qué contiene? El libro contiene todo lo que va a comenzar a ser revelado a partir del capítulo 6 hasta el capítulo final del libro de Apocalipsis. Está revelado allí. Y dice que es tanto lo que está escrito en ese libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Y esto es algo inusual porque los pergaminos no se escribían por fuera, se escribían por dentro para precisamente leerlo fácil. En la medida que se iban abriendo, lo iban leyendo y luego iba corriendo y lo podían leer. Nunca por fuera porque entonces tenían que dar la vuelta y era todo un rollo. Aparte del rollo que tenían que desenrollar, era todo un rollo. Entonces, este es inusual porque está escrito por dentro y está escrito por fuera. Es decir, la información que contiene es demasiado y está inclusive queriendo decir que Dios quiere revelar lo que está ahí dicho. Pero para eso tiene que romper los sellos. Ahora, vamos a hacer algo en esta noche que es una dinámica. Vamos a crear una interacción y de esta manera también establecer o elaborar un panorama. Michi me decía, papi, ¿qué es un panorama? Bueno, es como cuando ustedes que tienen los teléfonos y toman la fotografía al plano, que abarca mucho. Eso es un panorama. Y es lo que queremos ver. Vamos a ver el panorama profético y vamos a ver entonces algunos pasajes que se complementan con las diferencias que pueda haber, las similitudes, y entonces entender en contexto lo que esta profecía del capítulo 6 nos quiere decir. Así que leo un momentito, al menos el capítulo 6, que no dice todos los sellos, y luego entonces empezamos con el panorama que quiero ver en esta noche. Dice Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Recuerden que nos quedamos con que Juan para de llorar cuando se le revela que el Cordero es el que puede abrir los sellos. Y ahora dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. No sé si todos tienen su Biblia en teléfono o en papel, pero voy a ir preguntando algunas cosas. Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes. Recuerden que estos son los que están alrededor del trono, 4 seres vivientes que tienen diferentes figuras animales o humanas. Y les oí decir como una voz de trueno, ven y mira. Dice, y miré. ¿Y qué fue lo que vio? Dice, vi un caballo blanco. Entonces, ¿qué sucede o qué ocurre? ¿Qué se revela cuando se rompe el primer sello? Digan conmigo, un caballo blanco. Y dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, me imagino que ustedes tengan una pregunta. ¿Qué es el caballo blanco? ¿Quién es el que lo monta? ¿Qué significa todo esto? ¿Alguien tiene esa pregunta? Bueno, tengan paciencia, todavía no lo voy a responder. Dice número 2, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, ya se menciona el segundo de los 7, dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo. Dice aquí esta traducción, otras pueden decir caballo rojo, ¿no? Dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Como que está más claro ahora, ¿no? Lo que ocurre es más entendible en relación con el otro que es más incógnito. Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y dice el pasaje que Juan miró, y aquí que había un caballo, ¿de qué color? Negro. Es como se van poniendo más oscuros, no se dan cuenta. Blanco, bermejo o rojo, ahora ya es negro, dice, y el que lo montaba tenía en su mano una balanza en la mano. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Me imagino que también quieran saber de qué se trata todo esto. Bueno. Número 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Entonces la idea es que Juan está a cierta distancia y cada vez que se rompe un sello se puede ver esa porción del rollo. Y él se tiene que acercar para poder ver lo que está sucediendo. Dice, cuando miré, he aquí un caballo amarillo o pálido, también podría ser otra traducción. Dice, y el que lo montaba tenía por nombre Muertes, y el Hades o el lugar de los muertos le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían,
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Nos detenemos ahí, aunque todavía no se menciona el séptimo sello, que aparece más adelante hasta el capítulo 8, pero por un momento nos vamos a detener. Entonces, si le voy a pedir a Juni que venga acá un momentito, que ella es la primera con la que voy a conversar y lograr entonces ampliar el panorama para ver toda esta coincidencia profética que nosotros encontramos en las Escrituras. Así que yo le pedí a Juni que hiciera la tarea y que nos compartiera un poquito acerca de Mateo 24, donde Jesús revela algunas cosas importantes ahí que tienen que ver con el tiempo del fin. Entonces, quiero que tú nos compartas ahí qué encontraste en esos versículos de Mateo 24. Micrófono, como que estamos grabando y se necesita el audio para que se escuche. Bueno, a mí para entender Mateo 24 me ayuda mucho el contexto de a quién el Señor le estaba hablando. Exacto. Fue muy importante eso para mí. Y un paréntesis, Juni, un momentito. No sé si todos tienen dónde tomar nota, pero es importante siempre, porque se te va a olvidar lo que vas a escuchar, y aunque está quedando grabado, las notas te ayudan a revisar lo que estamos compartiendo, y eso te permite entonces entender un poquito mejor esta profecía. Sí, disculpa. Entonces, el Señor venía saliendo del templo con sus discípulos, y algunos de ellos se acercan al Señor y le dicen: mira, Señor, mira estos edificios tan majestuosos. Y ellos sabían que el Señor era el Mesías, y ellos estaban como diciéndole: sabemos que tú eres el Mesías, mira el favor del Señor, de Dios con nosotros. Mira, ¿qué estás esperando para venir y tomar posesión de lo que es tuyo? De tu palacio. De tu palacio. Y el Señor, como diríamos en buen cubano, les pincha el globo, porque les dice: ustedes ven esto, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y Él estaba profetizando con eso, bueno, una doble profecía. Exacto. Que 70 años después de Cristo, ahí no quedaría piedra sobre piedra, porque el templo sería destruido por el Imperio Romano, el general Tito, ¿puede ser? Sí. Y esta profecía va a tener un cumplimiento en el fin de los tiempos, un cumplimiento final. Entonces el Señor va al Monte de los Olivos, se sienta, pero hay 4 de sus discípulos, Juan precisamente, que me llama eso la atención, Juan, Pedro, Jacobo y Andrés. Y ellos parece que se quedaron con esto, y van al Señor y le dicen, ellos eran de los más íntimos del Señor, y ellos van y le dicen: Señor, si esto va a pasar, ¿qué señales vamos a tener de esta destrucción del templo y del fin de los tiempos? Porque ellos conocían las profecías, ¿no? Entonces pienso que eso fue lo que los hizo ir y preguntarle. Y a ellos es que el Señor les explica. Mateo 24 es una explicación a la pregunta de estos discípulos. Es decir, que es el Señor explicándole a ellos, a sus discípulos más íntimos, la señal, lo que va a ocurrir. Entonces, ¿puedo leer Mateo 24? Claro. Entonces dice: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos que ya vimos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras.
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis ustedes en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está aquí en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ok, mira, ahora, no, quédate con el micrófono un momentico. De acuerdo a esto que has leído y al pasaje, al menos la porción que yo leí que describe la mayoría de los sellos, ¿cómo tú crees que se conectan los dos? ¿Cómo se conecta Mateo 24 con esta profecía de los 7 sellos? Yo veo que el Señor aquí da varias señales. Da señales que Él llama principios de dolores, que son como advirtiéndonos de cosas que van a estar apuntando al fin, pero que aún no es el fin. Después, señales que se van a ir incrementando después de ese principio de dolores. Es como cuando hay un nacimiento, tiene que haber un principio de dolores, los dolores, las contracciones empiezan siendo más fuertes hasta que... Entonces van a haber señales que van a irse incrementando, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención en este pasaje, y es que el Señor nos dice exactamente, nos manda al profeta Daniel, y nos habla de una señal específica, una señal que es el detonante para la gran tribulación específicamente. Exacto. Los 3 años y medio antes de la venida del Señor. Entonces, no sé si respondí. Sí, está perfecto. Yo aquí puse, a la antigua, en un papelito, puse señales que yo veo que son el principio de dolores que están ahí en la Biblia. El Señor habla de engaños, de falsos cristos, de guerras, de rumores de guerra, conflictos de nación contra nación, guerras económicas, hambrunas, pestilencias, grandes terremotos, conmociones, terror. Dice que el Señor, también el Señor nos habla de señales que se van a intensificar después del principio de dolores, como martirio a los creyentes, traición, ofensa, odio contra los creyentes, falsos profetas, maldad por lo que el amor de muchos se va a enfriar, y una gran resistencia al pueblo de Dios. Exacto. Pero entonces el Señor nos da, Mateo 24 nos da claridad para entender el momento de la gran tribulación. Es lo que yo estoy, claro. Lo que yo y eso es precisamente lo más que yo quería conectar, porque este pasaje que nosotros estamos leyendo hoy es la apertura de la gran tribulación. De la gran tribulación. Si hasta ahora hemos visto un preámbulo, ya le dije, revela a Cristo su gloria, su naturaleza, su deidad, da un mensaje a la iglesia preparándola,
pero luego llegamos al capítulo 6, que es el que acabo de leer, y nos encontramos con la apertura de la gran tribulación. Entonces, recuerden esto, el Señor tiene en su mano un rollo, está sellado con 7 sellos. ¿Qué contiene ese rollo? Contiene la revelación de lo que va a pasar en la gran tribulación que mencionó en Mateo 24. El cumplimiento de la profecía de Daniel de que iba a haber una desolación o una abominación desoladora, que ya hubo ciertos, vamos a decir, ensayos en la historia con este mismo general romano, con otro, no, y también lo hizo anteriormente Antíoco Epífanes, que profanó un cerdo, etcétera, etcétera. Pero todo era una preparación profética para este momento. Entonces, Jesús es un experto profeta. Jesús es el profeta por excelencia. La Biblia está llena de profetas, pero Moisés, cuando habló de Jesús, entre otros títulos que le dio, lo llamó el profeta que iba a venir. Entonces, la profecía, y el experto en profecía sabe manejarla de una manera en la que esta declaración profética de Mateo 24, por ejemplo, es como si un arquero, tomen esta imagen, tensa un arco, pero en lugar de tener una flecha tiene 3. ¿Ok? Entonces la acción de tensar el arco para lanzar la flecha es el mensaje. Lo estamos viendo de esa manera, pero las flechas no van a caer en la misma posición o en el mismo lugar. Significa los tiempos. ¿Lo estamos entendiendo de esa manera? Lo estoy diciendo de una manera que pueda ser comprensiva, es el ejemplo que encontré. Entonces, él tiene un arco en la mano, él lanza 3 flechas a la misma vez. Digamos que esa acción es el mensaje profético es uno solo, pero puede abarcar varios tiempos. Y es ahí donde se crea la confusión. Mateo 24, Jesús está respondiendo al menos 2 preguntas de los discípulos, porque él dice, no quedará piedra sobre piedra de este edificio. ¿Cuándo eso sucederá? Número 1, primera pregunta. Número 2, ¿y cuándo, entre otras cosas, tú restaurarás el reino de Israel, el final de los tiempos? ¿Y qué hace Jesús? Lanza una profecía, que son 3 flechas al aire, por decirlo de una manera, que una va a caer 30 o 40 años después de ese momento, años 70 después de Cristo. Otra abarcaría el periodo de la historia que nosotros estamos viviendo ahora, que ha durado 2000 años. Y la tercera flecha, que es el cumplimiento profético, es el tiempo de la gran tribulación. Y todo está encerrado en esa profecía. Y ahora, lo que Jesús escuetamente, en unos cuantos versículos, mencionó que iba a suceder, ahora comienza el libro de Apocalipsis a mostrar que en un grado superlativo, con detalles mucho más precisos, con una serie de imágenes y de símbolos que nosotros necesitamos explicación para eso, nos comienza a decir con exactitud qué va a ocurrir en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos aquí, y curioso, algo que quería resaltar de Mateo 24, al menos yo lo agrupo, los primeros 14 versículos que son las señales, lo agrupo en 7 grupos de señales. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de que el 7, al menos en esta noche, se vuelve número importante. Porque ¿de cuántos sellos estamos hablando? 7. Pero a partir de ahora, no solamente esta es la vez en la que se menciona, sino que se van a mencionar otros grupos o procesos, que ahora vamos a hablar de ellos, de juicios que también tienen que ver con el número 7. Entonces, el 7, ¿qué significa? Porque nosotros hemos estado hablando de este número en el preámbulo de este estudio. ¿Qué significa? Perfección. Perfección significa, tú lo acabas de decir, lo que completa, lo pleno. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Esta es la plenitud del tiempo. Si los que están tomando notas, anoten por allí el buscar en el libro de Daniel la profecía de las 70 semanas. Porque, y léanlo y no van a entender, a lo mejor como decimos nosotros, haciendo alusión a la frase que usó Yuni, como decimos en buen cubano, no van a entender ni papa. Pero se los explico rapidito. En una profecía con mucho simbolismo, Dios le mostró a Daniel lo que iba a ocurrir unos años después de su muerte, a partir de ese momento, y por el resto de la historia de la humanidad. Y lo encerró en lo que llamó 70 semanas. Pero aquí el número semanas, o la expresión semanas, es simbólico, porque no son semanas, son años. Son 70 periodos de años. Es decir, cada año de esa semana equivale, o cada día de esa semana, disculpen, equivale a un año. Entonces son 70 semanas de años. Y el Señor le muestra lo que va a ocurrir en las primeras 69 semanas, y luego se queda en el aire
una última semana, que es la famosa 70. Si alguien está tomando nota, anote por ahí. ¿Qué es la 70? Pongo una pregunta. ¿Qué es la semana 70 de Daniel? Daniel habló de 70 semanas, pero la Biblia describe, y ya está comprobado históricamente, cuáles fueron las primeras 69. La primera semana comienza cuando el emperador Ciro le dice a los judíos que salgan del imperio donde están exiliados y regresen a Jerusalén para reconstruir el templo. Ahí comenzó la primera semana o ciclo de semana del profeta Daniel. Y la semana 69 es cuando el profeta o el Mesías Rey es crucificado en Jerusalén, es decir, cuando Cristo muere y ocurre su ascensión. Y luego hay un intervalo donde se pierde la última semana. ¿Y por qué razón? Porque es la era de la iglesia. Es la iglesia trayendo el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Escucharon eso cuando Juni lo leyó? Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Para un judío, ¿qué significaba eso? Pero significaba algo, un territorio, que es Sefarat. Y Sefarat es España. Para los judíos, mirando su mapa, recuerden que no existía América en ese momento. Nosotros no estábamos en el mapa de la época. Y decirle a un judío, este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, si ellos pudieran mirar por encima y alcanzar con la vista ese territorio, a donde alcanzarían es a España. España era lo último para ellos, donde terminaba la tierra y comenzaba un vasto mar donde se perdía todo. Y ahí terminaba. Curioso, la mayor parte del mundo desconocido, que es en el que nosotros habitamos, ¿qué lengua habla? Español. Y justo, precisamente, fue la inmigración hispana la que abrió, la de Sefarat, la que abrió la población que nosotros ahora en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque el evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Y dice, tengo un amigo que fue pastor en el sitio más remoto de Argentina, Tierra del Fuego. Y ese es justo el punto donde se encuentra el lugar más remoto de la tierra. Y ahí hay varias iglesias. De hecho, hace poco estaba en un taller donde uno de los pastores de ese lugar era el que estaba compartiendo la enseñanza. ¿Se cumplió la profecía? ¿Y qué dice Jesús? Y después que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, ¿qué viene? Viene el fin. ¿Y el fin qué es? No es un día, no son dos. El fin es un periodo llamado la tribulación, que es un periodo largo de 7 años, pero que tiene un periodo último conocido como la gran tribulación, que son 3 años y medio, y que es lo que se dedica a describir el libro de Apocalipsis. ¿Estamos ahí? Ok, William, quiero que vengas acá un momentito, porque a William le pedí que nos mencionara en primer lugar el otro ciclo de juicios que viene después del de los sellos, que es el de las trompetas. ¿Alguien ha escuchado los juicios de las trompetas? ¿Los ha leído en la Biblia? ¿Ok? Entonces, William, rapidito, quiero que nos menciones esos 7 trompetas y después te voy a hacer otra pregunta. ¿Okay? Sí, vamos a empezar con las trompetas, porque los sellos ya los leí. Está bien. Pues leo las trompetas, ¿verdad? Exacto. Bueno, las trompetas están... Déjame mirar allá, disculpen. Subiste ahí. Ok, las trompetas también son 7 y... Gracias. Bueno, disculpen que uno se pone bien nervioso y más cuando son temas tan técnicos, tan de detalle. Ok, empiezan en Apocalipsis 8, las trompetas, hasta el 11, que es la séptima. Entonces, las voy a resumir. Apocalipsis 8, versículo 7, dice, al sonar la primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre son arrojados a la tierra. Este juicio resulta en la destrucción de una vez estoy hablando... Sí, menciónalos. Este juicio resulta en la destrucción de 1/3 de la tierra, los árboles y toda la hierba verde. La segunda trompeta, Apocalipsis 8, del 8 al 9, con la segunda trompeta, algo parecido a una gran montaña ardiendo es lanzada al mar. Como consecuencia, 1/3 del mar se convierte en sangre, 1/3 de las criaturas marinas muere y 1/3 de los barcos son destruidos. La tercera trompeta, en el verso del 10 al 11, el tercer ángel toca su trompeta y una gran estrella llamada Ajenjo cae del cielo envenenando 1/3 de las aguas dulces.
muchas personas mueren debido a las aguas envenenadas. La cuarta trompeta, verso 12, al sonar la cuarta trompeta, 1/3 del sol, la luna y las estrellas se oscurecen, reduciendo la luz natural en 1/3 durante el día y también durante la noche. La quinta trompeta, ya ahí comienza lo que es el primer ay. Está el primer ay, el segundo ay y el tercer ay. ¿Por qué? Pues no sé, pues lo dice ahí. Empieza Apocalipsis 9, del 1 al 11. Dice, la quinta trompeta desencadena el primer ay. Se abre un abismo y de él surge humo que oscurece el sol y langostas, por cierto, bien horrible, con poder como el de los escorpiones atormentan a las personas sin el sello de Dios en la frente durante 5 meses. Y ahí quise detenerme un momento porque lo de la langosta me dio curiosidad. Y la langosta, el verso es bien largo, en el capítulo 9, del 1 al 11, detalla la langosta. La langosta va a tener una corona de oro, que puede simbolizar autoridad o realeza. Va a tener un rostro como de humano, ya empieza como a ponerse cosas feas. Eso pudiera sugerir algún tipo de inteligencia o discernimiento que esa cosa va a tener, esa langosta. El cabello como cabello de mujer puede indicar seducción o engaño, o sea que va a tener la capacidad para engañar a los que están frente de él. Va a tener dientes como dientes de leones, que eso representa agresividad y destrucción. O sea que entre la seducción y la destrucción está todo mezclado ahí. Va a tener coraza como coraza de hierro, que simboliza invulnerabilidad. Sonido de sus alas como sonido de carro de muchos caballos corriendo a la batalla, que pudiera implicar que tiene poder y es una amenaza de guerra. Y tiene una cola como escorpiones, tremenda langosta, y en sus colas tenía poder, indica la capacidad de infligir dolor y sufrimiento a su paso. Estas langostas tienen un rey, y ese rey se llama Abadón en hebreo y Apolión en griego. Ambos nombres significan destructor. Así que básicamente él define lo que significa, lo que son esas langostas y su jefe. Es un demonio, es un demonio. La sexta trompeta, ok, ahora vamos a la sexta trompeta, es el segundo ay. Está en Apocalipsis 9, versos del 13 al 21. Dice, con la sexta trompeta se suelta a 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles lideran un ejército de 200 millones de jinetes que mata a 1/3 de la humanidad. Entonces, voy a agrandarlo porque no veo. Así, ok. Esto a mí me dio bastante curiosidad el tema de 200. ¿Puedo abundar de los detalles? El tema de los 200 millones, porque 200 millones, ¿por qué 200 millones? Entonces, es un sentido simbólico lo que encontré, porque este número pudiera representar la magnitud y severidad del juicio de destrucción que se desata, básicamente con un número simbólico, por lo que encontré. Es un ejército de tal tamaño que simboliza una destrucción abrumadora y casi incomprensible. 200 millones de... Claro, y haciendo un paréntesis o abundando un poquito lo que acabas de decir, quizás esa no era ni la población mundial en los días de Juan. Ok. Porque yo estaba buscando... Es decir, que para mencionar 200 millones es un número muy exacto, sí. Muy exacto. Por ejemplo, la población mundial ahora está en 8 billones algo, no me acuerdo el algo, y yo dividí 200 millones entre 800 y pico de billones y me dio a 2 algo de % de la población mundial actual. O sea, que es un número que es grande, pero cuando lo diluyes en la población mundial, ínfimo. Exacto. Casi 3%. Nada, curiosidad, pero como bien dice, para la época de él era insospechable tener un número tan grande como 200 millones, así que pudiera ser prácticamente simbólico que va a representar. Aunque, y le doy lugar a William para que siga hablando, no se olviden de esa cifra, 200 millones, en relación a un ejército. No es el día hoy para hablar de eso, porque será cuando lleguemos allí, pero los que tienen curiosidad, los curiosos, anoten allí, 200 millones, un ejército de 200 millones. ¿Por qué esta cifra resulta interesante en nuestros días? Sí. Entonces, la séptima trompeta, Apocalipsis 11, del 15 al 19, aunque el séptimo juicio no trae en sí un desastre directo como los anteriores, marca el comienzo del reinado de Dios y la venida de su reino. Se mencionan relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada, pero en cierta forma pues, no es tan desastroso como los anteriores. Okay.
Entonces, hay que, lo acabas de mencionar a grandes rasgos, estas 7 trompetas. Mi interés ahora es que, yo sé que tienes ahí varias notas, pero mi interés es que o crees un vínculo en las semejanzas que tú encuentras con lo que acabas de mencionar de estas trompetas con los sellos, o que resaltes las diferencias. Bueno, similitudes. Sí. Similitudes son 7. Okay. Cosas que curiosas entre ambos, por ejemplo, de los sellos está dirigido más a ataques a las personas y las trompetas están más dirigidas a ataques a la naturaleza. Cosa curiosa. En los sellos se dicen diferentes numeraciones, 25%, qué sé yo, diferentes números, y no hay como que una consistencia en la destrucción. En las trompetas hay consistencia. Todo el tiempo, casi todo el tiempo te está diciendo que es un tercio. Parece que el tercio es algo importante, pero normalmente casi todas de las 7, creo que en 4 o 5 menciona que la destrucción va a ser un tercio, y lo que encontré de eso es que en cierta forma en el periodo de las trompetas va a haber una oportunidad, no para la destrucción total, sino para un margen de arrepentimiento, de oportunidad de arrepentimiento de la población que quedan vivos. Eso fue lo que encontré. Déjame buscar las notas porque encontré varias similitudes adicionales o comparaciones. En ambos empezamos de una manera y se va complicando la cosa, según vamos llegando. Es ascendente. Es ascendente, progresivo. Exacto. En ambos hay juicio divino, en ambos hay elementos de destrucción y advertencia. Hay unas diferencias bien marcadas déjame ver aquí. Mucha representación simbólica que es difícil comprender y con el tiempo menos. Estoy buscando aquí algo que me llamó la atención y estoy buscando para resaltarlo. Ya dije los arrepentimientos, básicamente eso, lo que acabo de mencionar. Perfecto. Así que vemos aquí ahora que se mencionan 7 trompetas que comienzan a sonar. Ya vimos los 6 o los 7 sellos que se rompen, y seguido de esto, de acuerdo a la lectura de Apocalipsis, seguido de los 7 sellos vendrán estas 7 trompetas que hablan de juicios que, como bien dice mi hermano, son progresivos y que son destructivos para la humanidad. ¿Alguien tiene miedo? ¿Alguien está asustado? Espero que no, porque realmente, aunque la Biblia revela a grandes rasgos y con muchos detalles también lo que va a pasar, no es para asustarnos, es para prepararnos. Así que el conocimiento revelado no sea para, ay Dios mío, aunque se mencionan 3 ay ahí, que justo es en los últimos 3 trompetas, porque tal vez está hablando de que la intensidad del juicio va a aumentar y por lo tanto la humanidad se le va a hacer más irresistible cada vez. ¿Algo más que querías añadir? Lo otro era de los sellos, pero... Ya, perfecto. Entonces, gracias William. Y ya estamos casi viendo el último grupo de juicios que aparece en Apocalipsis para entonces entrar a mirar de cerca este tema de los sellos. Menéndez, venga acá un momentito, porque él nos va a mencionar rápido las 7 copas que ahí aparecen, los 7 juicios mencionados como el tercer ciclo de juicios que aparece en Apocalipsis. ¿Ok? Capítulo 6 en adelante vamos a ver 6 sellos, 7 sellos, disculpen que vuelvo a decir 6 sellos, 7 sellos. En el 7º sello se introducen las 7 trompetas. Estas comienzan a ser mencionadas, como ya bien dijo William, y por último, y precisamente en la 7ª trompeta prácticamente lo que se le da apertura es a 7 copas, llamadas las 7 copas de la ira. Menciónalas ahí un momentito. Está en el capítulo 17 de Apocalipsis. Empieza el capítulo 1, dice, oí una voz del cielo que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Eso me llamó la atención. Y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Es decir, me detengo un momentito, que ese juicio va a venir sobre personas específicas. Es lo que estoy leyendo. De acuerdo a lo que dice la Biblia, exclusivamente es para quien tiene la marca de la bestia, que después que
lleguemos ahí al capítulo 13, lo explicaremos con más detalle, pero dice que es un número 6666, Ajá. 666, mejor dicho, y que será puesto sobre la frente o la mano derecha para que la gente pueda comprar o vender. Será un asunto de intercambio financiero y que le dará permiso a la gente comprar y vender. Pero sobre esos es que vendrá esta primera plaga, la siguiente. Ajá. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Se acabó el pescado. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre también. Y oí un ángel de las aguas, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, es Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con él con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos de manera de rana. Aquí son ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó el cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Alguna similitud que encuentras con los sellos? Bastante. Sí. En la primera copa hay una diferencia, porque habla de los sellos, que se le da un arco para vencer el caballo blanco. Y aquí lo que habla es de plagas, enfermedades y de personas que van a estar marcados por la bestia. Es decir, que ahí hay una diferencia, no una similitud. Grande. Entonces, en el segundo pasaje de que habla del caballo rojo, el caballo bermejo, habla también de conflicto, de guerra, y aquí habla de que no va a haber más, habla cero animal marino. Sí. O sea, eso habla, tiene bastante similitud, porque cuando hay guerras y conflictos, Hay hambruna. trae hambruna. Uh-huh. En el número 3, el caballo negro trae hambre, trae escasez y crisis, desigualdad. Yo puse entre paréntesis, si quieres lo puedes leer otra vez. Ahí está escrito muy a la antigua la palabra inflación. Sí. Porque dice que se va lo que habla, Sí, se habla dinero, de una subida de precios. una subida de precios tremendo, y sin embargo no toques el aceite Y el vino. y el vino, que tiene también sus varias interpretaciones de diferentes personas, que no vamos a ver en eso ahora. Entonces también habla al lado acá de que no se va a contaminar toda agua potable. Aparte del mar, los ríos y las fuentes de agua van a estar muertas igual con sangre. Está hablando de la tercera copa de la ira. El cuarto, el caballo amarillo, habla de muerte y destrucción. Y entonces acá, en la cuarta copa, lo que habla es, aparte de juicio, pero habla de rebeldía, y yo creo que de enfado de
de y no se arrepintieron. Exacto. En el quinto se ven los cielos abiertos y lo que se ve es el clamor de los mártires pidiendo justicia. Y aquí el quinto habla sobre el juicio sobre el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad. Y que yo puse aquí que es como una previa de lo que va a pasar en el infierno, porque dice, cuando se muerde la lengua por dolor. O sea, aquí es tanto dolor que te muerde la lengua. En el sexto que habla, en el sexto sello, habla de Del río Éufrates que se seca. no, en el sexto sello, En el sexto sello. habla de como de un cataclismo universal. Ujú. Como hasta ahora que se enrolla Los cono, cielos. el cielo como un pergamino. Y entonces acá habla de que se cierra, se seca el río Éufrates, lo mismo que habló William En las trompetas. y está hablando de preparación para una guerra final de los hombres en su altivez en contra del mismo Mesías. Eso yo creo que está, no sé, yo lo voy a decir, en el Salmo, léeme el Salmo 2 hasta el versículo 4, que dice ahí. Porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de él. Así es. Entonces, para terminar, habla en el séptimo sello, habla de un silencio como por media hora. Y entonces, eso habla como que de expectación, porque media hora no nos parece largo el tiempo. Pero en el cielo, acuérdense que están constantemente los ángeles adorando, y no para la adoración, es 24/7. Será el primer momento en la eternidad que haya silencio en el que hay cielo. silencio en el cielo. O sea, habla de expectativa, de qué va a pasar ahora. Y entonces acá en la séptima copa habla de una consumación, también habla de una destrucción, un gran terremoto. Desde el 18 hasta el final habla de destrucción, de la acabose. Entonces, nada, eso fue lo que yo Excelente, gracias. encontré. Así que, ¿por qué les pedí a cada uno de ellos traer toda esta información y que viéramos el panorama completo de los juicios mencionados en el libro de Apocalipsis? Bueno, normalmente, ¿cómo interpretamos estos juicios? ¿Y cómo está narrado en el libro de Apocalipsis? Está narrado como una secuencia de eventos. De hecho, ya yo mencioné, se desatan o se rompen los sellos, y cuando llegamos al séptimo sello, le da apertura ¿a qué? A 7 trompetas. Y la narración continúa de una manera lineal o consecutiva. Entonces, vemos 7 sellos, y después, ¿qué viene? 7 trompetas. Y luego 7 copas del aire. Ok. Algunos intérpretes de la profecía dicen, no, en realidad no es algo consecutivo o una profecía lineal donde hay 3 periodos de 7 juicios, sino que dicen, en realidad es 3 maneras de describir lo mismo. ¿Ok? Piensan algunos maestros de la profecía. ¿Ok? Pero yo les voy a decir lo que yo creo que el Espíritu Santo me persuade a ver en el libro de Apocalipsis, mientras más lo leo y mientras más le pido al Señor que me permita entender lo que ahí está sucediendo. Déjenme ilustrarlo inicialmente con, no sé si en los países de algunos de ustedes tuvieron, en el caso nuestro que crecimos en Cuba, sí, unas muñequitas rusas que se llaman Matiuska. ¿Las conocen? Es una muñeca bien colorida, colores de madera, tiene un físico particular, no tiene, digamos que es como un rombo o como si fuese un bolo de los que vamos a la bolera a jugar y se tumba con la bola. Pero lo curioso es que en el centro se abre y dentro hay otra muñeca. La conocen, ¿verdad? Y cuando la zafas a esa segunda, hay dentro otra. Yo quiero que nosotros veamos el Apocalipsis, según lo estamos leyendo ahora, de esta manera, como una narración global, pero que adentro están encerradas otras revelaciones. ¿Ok? Que cuando se desata algo, sale lo que no se veía.
que cuando se rompe un sello sale lo que no se veía. Entonces, volvamos al capítulo 5. En el capítulo 5 nos encontramos a alguien sentado en el trono. ¿Recuerdan? ¿Quién es ese alguien? El Dios Padre. Él tiene en su mano el rollo, el pergamino, ¿verdad? ¿Que tiene cuántos sellos? 7. Y se grita, ¿quién puede abrir el libro? ¿Quién puede desatar los sellos? Juan llora y le dice el anciano, no llores, porque ¿quién? El Cordero ha vencido y él puede abrir los sellos, ¿ok? Entonces hay un traspaso de las manos del Padre al Hijo de ese libro para que él pueda desatar los sellos, ¿ok? ¿Cuántos sellos son? 7. ¿Qué significa? Además, completo. Dios es perfecto porque está completo. Dios está completo porque es perfecto, no le falta nada. Entonces 7 significa aquí está la consumación de todas las cosas, ¿ok? Entonces en ese libro está profetizado todo lo que ocurrirá en el periodo último de la humanidad, con esos 7 últimos años. Entonces recuerden que algunos dicen, en realidad son 3 maneras de describir el mismo periodo. Yo no lo veo así, pero tampoco lo veo lineal. Yo creo que mientras estamos viendo una profecía global sellada con 7 sellos, nos está descubriendo trompetas y copas que van a estar ocurriendo mientras los sellos van a ser desatados. Por eso hay similitudes. Sobre todo, mis hermanos, si nosotros leemos el pasaje donde se habla de las trompetas y leemos la 7ª trompeta que leyó William, ahí se dice que pasa algo con el río Éufrates. Y lo que se dice en cuanto a las trompetas, y lo pudiéramos leer, pero lo voy a mencionar porque está en la Biblia, ustedes lo pueden encontrar ahí en Apocalipsis. Se dice, creo que como en el capítulo 8, si mal no recuerdan, que se va a desatar a los 4 ángeles que están junto al río Éufrates. Pero luego se dice que por causa de que se desatan estos ángeles, va a haber un movimiento de tropas en esa región. Cuando nosotros leemos las copas de la ira, que llegamos a la 6ª precisamente, dice en la 6ª no se habla de ángeles desatados junto al río Éufrates, pero sí se habla del río Éufrates. Y se dice que se está secando para que pase un ejército. Que él mencionó el ejército, fueron 200 millones, ¿verdad? Entonces, en los 2 pasajes es justo en la 6ª trompeta y en la 6ª copa se está hablando de lo mismo, solo que de un lado se nos está diciendo, estos son los protagonistas espirituales que van a provocar la sequía del río, estos ángeles. Y del otro lado, las copas se nos está diciendo, esto es lo que provocaron, lo que mencionó las trompetas, la sequía del río Éufrates. ¿Para qué? Para que pasen los ejércitos de 3 reyes orientales que van a ir contra la tierra de Israel para destruir al pueblo de Dios, porque han sido vamos a decir, provocados por los demonios, como describía el pasaje, para ir en guerra contra el pueblo de Dios y contra su Mesías, la famosa batalla final, conocida como la batalla de Armagedón, que es cuando Cristo descenderá y entonces partirá el monte de los olivos en 2 y establecerá su reino milenial sobre la tierra. Entonces, yo no quiero ser concluyente con la interpretación profética. ¿Por qué? Porque lo elemental y lo básico de la profecía es esto. Va a haber un tiempo de sufrimiento sobre la tierra, de juicios. Yo quiero que ustedes tengan bien claro eso. ¿Cómo va a ser? Cambia la perspectiva y la interpretación que los distintos maestros podamos tener. Y esos elementos secundarios realmente no es importante. Si alguien piensa diferente a mí, no es un hereje. Tampoco me puede llamar hereje a mí. Porque creemos lo mismo. Número 1, juicio sobre la tierra. Número 2, Cristo va a volver y va a establecer un reino final y milenial, y en eso estamos de acuerdo y eso es lo principal. Y en el intermedio va a haber un gobierno global, anticristiano, con una figura que precisamente va a ser conocida como el anticristo, que intentará gobernar todas las naciones y perpetuarse, y al final el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso lo creemos todos los cristianos. Ahora, ¿cómo entendemos cómo va a suceder? Es diferente, pero al menos yo veo un rollo, no varios, veo un solo rollo, y en la medida que se rompen los sellos, se va descubriendo lo que va ocurriendo. Curiosamente son 7 años. Yo no creo particularmente que cada sello represente un año, pero sí creo que mucho de lo que va a ocurrir en esos 7 años va a suceder en la medida que se van quitando los sellos. Y simultáneamente, o dentro de
de esa profecía global que está siendo desatada con los sellos rotos, también comienzan en algún momento a sonar trompetas y a derramarse iras o copas de la ira sobre la tierra. ¿Ok? Le quería hablar de esta manera general para que nosotros lo podamos ver de esta manera, porque nos ayuda a comprender. Porque entonces nosotros decimos, bueno, vienen 7 sellos, después vienen 7 trompetas y luego vienen 7 copas de la ira, y esto va a ser interminable, y en realidad es un solo periodo de 7 años donde todas estas cosas van a estar ocurriendo, y ese es el final de la historia con la venida del Señor Jesucristo para que nosotros reinemos con Él. Algo que quiero resaltar que alguno leyó, y creo que fue Ernesto, cuando mencionaba que algunos juicios caerán única y exclusivamente contra los que tienen la marca de la bestia. Pero ustedes, si son buenos lectores del Apocalipsis, van a ver que cuando algo se va a intensificar, inclusive sobre la tierra de Israel, el Señor dice, espérate, no lo hagas todavía, porque quiero poner mi marca en mis escogidos, que van a ser 144,000 de las tribus de Israel. Y dice, no voy a traer este juicio hasta marcarlos a ellos, para que cuando venga el juicio, estos no sean tocados. Entonces quiero extenderlo a cada uno de los que tenemos confianza y fe en el Señor. Hay cosas que no tocan a los que Dios guarda. Hay cosas que no tocan a los que Dios guarda, porque todo este libro nos está revelando, y ahora, Michi, te voy a dar oportunidad para que me compartas lo que quieres decir, pero hay algo que quiero resaltar. Este libro nos está revelando algo. Dios es soberano. Yo creo que tú lo digas conmigo. Dios es soberano. Desde el principio hasta el fin, lo que está revelando Apocalipsis es todo lo que ocurre en el final de los tiempos y en todos los tiempos, pero como nunca antes en este final, es que Dios tiene la autoridad y nadie se la va a quitar de principio a fin. Y eso tiene que darnos esperanza. No pase, exactamente. Es exactamente lo mismo. Eso estaba viendo también, que porque yo estoy leyendo esa parte. Yo puse una aplicación en el teléfono, cada vez que llevaba el teléfono, voy a leer un versículo. Y la parte esa que estoy leyendo es cuando el pueblo de Israel, el Señor lo va a sacar y manda las plagas A Egipto y cubre a Israel. Y de hecho hay una similitud entre Apocalipsis y el tiempo de Moisés, impresionante. Inclusive los espíritus de las ranas y todas esas cosas. Está tratando de buscar un paralelo para que nosotros veamos otra vez cómo la historia en cierta forma se repite, y el mismo Dios entra en la escena siendo el mismo Rey soberano, para que nosotros veamos cómo el plan eterno de Dios sigue en pie en relación a su pueblo. Ok, rapidito, el tiempo corre y quiero terminar en 10-15 minutos más, pero voy a tratar de describir rápido al menos los primeros 4 sellos que tienen que ver con los 4 jinetes mencionados en el capítulo 6. Así que si quiere, abre un momento ahí lo que dice la profecía en el capítulo 6 de Apocalipsis. Lo primero que ocurre es cuando se desata el primer sello, es que se ve un jinete de caballo blanco, ¿recuerden? Entonces se describe así: miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos estudiosos de la Biblia ven a Cristo aquí, pero ese no es Jesús. No quiero que te confundas. ¿Por qué ven a Cristo aquí? Porque luego, creo que como en el capítulo 20 de Apocalipsis, o al final de Apocalipsis, el 19, Jesús viene montando un caballo blanco. Entonces, este es Jesús porque tiene un caballo blanco y además tiene una corona. Pero mira, algunos detalles importantes. Número 1, este es el primero de una secuencia de juicios que vienen sobre la tierra. Entonces, en ningún momento se está mostrando a Jesús aquí, porque algunos que piensan que estos sellos comenzaron a desatarse al principio de la era cristiana, primer siglo, hablan de que este es el avance del Evangelio. Esa no es la interpretación. Esto está refiriéndose al período conocido como la semana, recuerden, semana 70 de la profecía de Daniel, y esa no se ha cumplido, está por cumplirse al final de los tiempos. Esta es la apertura de la tribulación. Entonces, ¿quién es esta figura? Es el anticristo. Es el anticristo. ¿Por qué razón? Dice, miré, y aquí un caballo blanco,
el que lo montaba, aquí vienen las diferencias, no tenía una espada. Jesús trae una espada, este trae un arco. Ahora, curioso, no se menciona que tiene flechas. Es un arco sin flechas. El anticristo va a entrar de manera solapada en la historia. Es decir, él tiene poder, él tiene autoridad, él viene cabalgando, él viene conquistando y viene para conquistar, pero entra en la escena como alguien que tiene un arco. Inclusive pudiéramos darle una interpretación con respecto a la época y quienes atemorizaban a los romanos y precisamente montaban caballos blancos y tenían arco, pero yo no voy a entrar ahí porque no los quiero confundir, pero puede ser que el anticristo venga de esa región, de aquellos antiguos enemigos de los romanos, pero no me quiero meter ahí, simplemente señalar que tiene autoridad, que tiene un arco, que significa que tiene poder militar, pero que no tiene flechas porque no las va a querer usar, porque viene solapado ofreciendo una falsa paz. ¿Ok? Además, dice la Biblia, para que entendamos que este no es Jesús y que se refiere al anticristo, Jesús tiene una corona por derecho propio, a este le es dada una corona. Dice, le fue dada una corona, lo cual quiere decir que le fue otorgada. Dios en su acto soberano le pone una corona en la cabeza. Y esto nos tiene que sorprender a nosotros. Dios corona al anticristo. No es el mundo el que va a coronar al anticristo. Dios corona al anticristo. ¿Por qué razón? Porque Lutero dijo algo con respecto al diablo, que lo voy a ahora unir a esto. Lutero dijo, el diablo es el diablo de Dios. Y voy a decir esto, el anticristo es también un servidor de Dios. ¿En qué sentido lo decía Lutero? El diablo se orquesta un plan para destruir a la humanidad o para destruir a los cristianos y no sabe que mientras él prepara su plan, Dios lo está dejando porque él se va a glorificar en ese plan para el beneficio tuyo. Entonces lo que él orquestó para destruirte, Dios lo va a usar para tu bendición. Y este ser que se va a levantar, un ser humano, engendrado por el infierno, poseído por Satanás, cree que va a conquistar el mundo y el diablo está ahí preparando la historia. Ahora, si ustedes han visto un poquito lo que ha pasado después de la pandemia y les suenan algunas palabras como esta, globalismo, ¿alguien sabe lo que significa? El interés de un grupo de poder de tener un control global donde no haya fronteras, donde desaparezca de Estados Unidos, nacionalismo, patriotismo y las naciones, y haya un control global, universal de un grupo o de una persona. Eso es todo lo que está armándose para que venga el reino del anticristo a establecerse. Y eso está orquestado por el infierno. Y el diablo dice, ¿qué plan tengo? Mi Mesías va a entrar en la escena. Y Dios dice, no, yo lo voy a coronar, pero por un tiempo. Es una autoridad temporal para juicio a las naciones. ¿El anticristo va a ser un líder político o religioso? Considero que es un líder político que va a usar la religión como medio de manipulación. Porque me adelanto un poquito en la historia del Apocalipsis, en el estudio que vamos a entrar más adelante, capítulo 13, por allí, se habla de una segunda bestia. Y dice que tiene apariencia de cordero. Ahí es donde yo creo que entra otro personaje en lo que se conoce en la Trinidad diabólica, que es el falso profeta. Hace milagros delante de la estatua de la bestia. Entonces va a ser una mezcla de lo político y lo religioso. Y él va a ser una figura de adoración. Porque inclusive se sentará, dice, en el templo de Dios, que por cierto todavía no está construido, así que cuando lo veamos construirse, es precisamente cuando Jerusalén, ellos celebren que finalmente recuperaron el templo que fue destruido por los romanos. Nosotros decimos, ya le hicieron casa al anticristo, porque él entrará y se va a sentar allí y dirá que es Dios. Entonces es una figura político-religiosa con un falso profeta a su lado que hará milagros. Entonces, primer sello es la entrada en la escena del anticristo. El anticristo, quien quiera que sea esta figura, dará apertura a la tribulación. Él va a dar apertura a la tribulación. Y va a entrar de una manera agradable, de una manera poderosa, y el mundo lo va a celebrar. Número 3, versículo 3. El segundo sello dice que decía el ser viviente, ven y mira, porque salió otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Entonces aquí entra algo curioso. ¿Qué viene ofreciendo el anticristo? Paz. Y eso lo entendemos por Daniel. Daniel dice que al final de la semana vendrá este rey grandísimo, descrito con mucha pompa, mucho poder, y hará un tratado de paz con Israel y las naciones. Entonces él entrará con la paz. Pero a la mitad de la semana quitará la paz. Y justo aquí vemos un sello que dice
que esto es lo que ocurre. El caballo bermejo o rojo representa que la paz se va de la tierra. Dice, le fue dado poder, una vez más, le fue dado poder. ¿Quién lo da? Una vez más, ¿quién dio la orden de quitar la paz de la tierra? Alguno está pensando, entonces Dios no es bueno. Porque si Dios corona un anticristo y luego el resultado de la coronación de este anticristo es que la paz se va de la tierra, ¿qué pasa con Dios? Él no es bueno, Él no nos quiere bendecir, Él no tiene para nosotros la vida eterna. Sí, porque este Dios que es amor, revelado en las Escrituras y en la persona de Jesús, este Dios también es justicia. Y entonces este Dios tiene que traer justicia sobre las naciones, tiene que traer justicia sobre los gobiernos perversos que tenemos en este momento. Y la manera en que lo hará será progresivamente con una serie de juicios que aplastarán al ser humano, no para que se arrepientan, sino para que revelen lo que verdaderamente está en su corazón. Porque ahora cualquier gobernante dice que es creyente y hacen atrocidades, pero ellos dicen que son cristianos y celebran la Navidad y tienen un pesebre en su casa y tienen actos religiosos, pero cuando empiecen los juicios van a levantar el dedo ellos, en primer lugar los gobernantes y la gente que viene detrás de ellos, y van a maldecir a Dios. Y esto revelará que los juicios no sirven para salvar a las personas, porque no lo hicieron con Faraón, tampoco lo harán con estas personas. Los juicios sirven para mostrar lo que está en el corazón de cada quien, y la justicia de Dios se revela. Entonces, lo que describe este segundo sello con este caballo bermejo es guerra en un grado superlativo. Posiblemente, si no es la tercera, será la cuarta guerra mundial, aunque yo creo que aquí está hablando de una tercera guerra mundial porque dijo Albert Einstein. Le preguntaron, ¿cómo será la tercera guerra mundial? Él dijo, yo no sé. Yo lo que sé es que la cuarta va a ser con palos y piedras. Porque la tercera va a ser tan grande que va a destruir el poderío militar del mundo. Entonces, y las bombas que se crearon para destrucción masiva nos volverán a la edad de piedra. Fue lo que quiso decir este científico alemán. Así que aquí se describe una guerra que robará la paz de la tierra y hará que los unos y los otros se maten. Y se le dio una gran espada que significa muerte, significa guerra y destrucción. Así que el segundo juicio será una guerra de proporción global. Número 5, cuando abrió el tercer sello, versículo 5 dice, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. ¿Y qué fue lo que vio Juan? Vio un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Qué pasa siempre que hay una guerra? ¿Cuál es el resultado? Hambre. Las guerras traen hambre. Y ya nosotros estamos viendo el efecto de la guerra de Ucrania, que es el granero del mundo. Estamos viendo el efecto en los precios. Estamos viendo el efecto de la guerra con Israel ahora y los palestinos. Estamos viendo el efecto y nosotros vimos, todo el conflicto está haciendo que el petróleo esté fluctuante, que los precios de los productos estén fluctuantes. Bueno, llegará un momento en que esa inflación que mencionaba Menéndez va a ser, pero en una medida que jamás la humanidad lo ha visto. Y dice, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, para que entiendan, 1 denario era el salario de un día. Y está hablando que 2 medidas de trigo no alimentaban a una familia corriente o de aquel tiempo y no lo alimentarían a la familia de hoy en día. Lo que está es, si lo traemos a nuestra generación, lo que te ganas en un día no alcanzará para alimentar a toda tu familia. Salvo los escogidos de Dios, que tendremos provisión sobrenatural. En todos los tiempos, quien tiene al Señor Jesucristo tiene provisión sobrenatural. ¿Alguien cree eso? Porque inclusive lo hizo José con la hambruna que venía y cómo Dios le dio sabiduría para que los alimentos estuvieran allí para 7 años de hambre. Lo vimos en los días de los juicios sobre Egipto. El pueblo de Dios tenía alimento y provisión, además de vida y salud. Entonces vendrá una inflación impresionante, pero insisto, si entendemos la Escritura en contexto, el pueblo de Dios tiene provisión. Quien quiera que sea, que crea en el Señor en esos días y esté sobre la tierra. Y dice, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, la interpretación más corriente que hay de esto es que el aceite y el vino representan la comida de los ricos. Y
y que la comida de los ricos entonces no será afectada, lo cual quiere decir que habrá una élite que protegerá sus suministros y ellos sí tendrán suministros y le privarán al resto de la gente tener acceso a toda esa alimentación. Ahora, aparte de eso, vamos a hacer una alegoría ahora. No se debe hacer la alegoría, pero son símbolos, y a mí me encanta que en el resto de la Biblia el vino y el aceite representen al Espíritu Santo. Entonces, por un lado puede estar hablando acerca de los ricos van a tener su provisión, pero además, si alguien tiene aceite y vino, si alguien tiene la presencia y la llenura del Espíritu Santo, tampoco será tocado, tampoco será afectado, tampoco será dañado. Y yo creo que ahí hay un doble propósito de Dios. Por un lado, revelar las maquinaciones de los malos, de protegerse ellos mismos y de los que tienen el control, pero por otro lado, mostrar la provisión de Dios para los suyos que tienen aceite y vino, que tienen la presencia del Espíritu Santo. Donde quiera que un creyente está, en cualquier generación, si es un verdadero creyente que confesó a Cristo, quien confiesa a Cristo recibe el Espíritu Santo. Es el aceite que nos unge, es el vino que nos llena. Alguien debería decir amén, porque a mí me encanta ver esta imagen también aquí en este pasaje. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, y aquí nos detenemos en esta noche, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y este es el demonio encargado de la muerte, y el Hades, una potestad, dice que por cierto es el último que será vencido. Esta potestad demoníaca que representa la muerte de la humanidad, dice, tiene por nombre muerte, y el Hades, que es el lugar de la muerte, el lugar donde los muertos o las almas de los muertos van, dice, el Hades le seguía. Es como que vienen con una asignación, y la asignación es, vamos a recoger muchas almas porque hay muchos cuerpos muertos. Así que el resultado del hambre y de las guerras, recuerden, anticristo con falsa paz, pero seguido de eso, guerra. Y después de la guerra, hambre. Y yo pregunto, ¿cuál es el resultado de la guerra y el hambre combinado? Muerte. Y no muerte de 2 o 3, muerte de cientos y miles de personas. Destrucción masiva. Dice, tiene potestad o le fue dada potestad. Una vez más, le fue dada. Una vez más, ¿qué aparece aquí? Dios es, di conmigo, soberano. Dios otorga poder para que esto ocurra y le dio la autoridad o el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mira, eso debe haber impresionado a Juan, a nosotros nos debe impresionar más. Porque yo insisto, ¿cuánto sería la población mundial en los días de Juan? Algunos millones. Quizás no tenía ni el dato, porque no sabía con exactitud cuántas personas había vivas en su generación. Pero ¿cuántos hay vivos en la generación de nosotros? Un poquito más de 8 billones de personas. ¿Cuál es la cuarta parte de 8 billones de personas? 2 billones de personas muriendo de una sola vez o en un corto periodo. Eso es atroz. Y lo va a producir guerra y hambre. Producido por estas 2 plagas que se desatan en los 2 sellos anteriores que se desatan antes de que éste entre en la escena. Y dice que la cuarta parte de la humanidad morirá con espada, con hambre, con mortandad. Se refiere a plagas que resultan de esto. Y luego dice, y las fieras de la tierra. Porque entonces, para más, los animales se pondrán entonces más salvajes todavía. A diferencia del milenio, que lo vamos a ver más adelante, donde dice Isaías que en el milenio el niño jugará con la serpiente y con el cachorro del león. Aquí están las fieras, pero descontroladas. Allá servirán entonces al gobierno del Señor. Y vemos el contraste entre 2 mundos diferentes. Y te produce un anhelo por el mundo que Dios tiene preparado para ti. ¿Por qué razón? Y concluyo con esto, mis hermanos. Uno de los propósitos del Apocalipsis es que no te enamores de esta tierra para que sigas anhelando la que Dios tiene preparada para ti. Es decir, por un lado no es fatalismo de que algo se va a poner peor. El Señor está recordando, voy a proveerte, tú tienes mi marca, a diferencia del que está marcado por el diablo, por el anticristo. Yo te voy a dar mi protección, yo te voy a cuidar. Solamente te tocarán, vamos a leer más tarde, solamente te tocarán cuando yo doy permiso, porque Apocalipsis dice, y morirá aquel que yo lo permita, y algunos seguirán vivos hasta que yo venga por ellos. Estoy parafraseando, pero es decir que la vida y la muerte están en poder de ¿quién? Están en poder del Señor.
Y por lo tanto, hoy leía en los evangelios que dice, no tengas miedo del que tiene poder para matar tu cuerpo o los que tienen autoridad para matarte, sino más bien de aquel que tiene el poder de echar tu alma en el infierno. A ese teme. ¿A quién? A Dios. Porque al final del día Él es la autoridad suprema. Pero a la misma vez el Señor te está diciendo, no te enamores de esta tierra, esto se va a complicar, van a venir juicios, pon la mirada en el cielo, porque tengo preparado para los que me aman y los que creen en mí una realidad donde ya no habrá muerte, guerras, llanto, ni dolor, nada de lo que nos hace sufrir, sino que tengo preparado para ustedes un ambiente celestial en la tierra, donde yo reinaré por los siglos de los siglos. Y eso yo creo que es el final con el que siempre nosotros debemos leer cualquier narración del libro de Apocalipsis. Este es el preámbulo difícil, pero el preámbulo de algo maravilloso, que es Cristo en nosotros, reinando para gloria de nuestro Padre Celestial. El resto de lo que sigue lo veremos en la próxima reunión que ya estaremos anunciando. Así que quiero orar y quiero pedirle al Señor que en esta noche establezca en cada uno de nosotros, número uno, un sentido de preparación, de alerta. De alerta. ¿Por qué? Porque una iglesia que no entiende esto se duerme. Dice Jesús en Juan 25 que hay dos tipos de siervos. Uno que es sabio y entendido y por lo tanto vive esperando que el Señor se revele y se manifieste y cuidando su relación con el Señor, y otro que es negligente. Y ese que es negligente, dice, comienza a golpear, a maltratar a los demás, pero también comienza a emborracharse y a ser un glotón y a vivir afanado por las cosas de esta tierra. Y hay un contraste. Y la pregunta es, ¿por qué hay dos tipos de siervos, dos tipos de personas en la iglesia? Porque unos están despiertos, entendiendo lo que está sucediendo, y el anuncio de esto es lo que va a suceder. Cristo se está acercando, mientras que otros están dormidos, pensando cómo hacer más dinero para tener una mejor casa, cómo nosotros podemos vivir mejor en esta tierra, cómo enamorarnos más de esta vida, y mientras nos dormimos en esa realidad, nos perdemos el vivir alertas espiritualmente y poder ser útiles para la gloria de Dios. Que nuestra vida tenga utilidad. Hoy no te vayas con miedo, vete con un sentido de responsabilidad. ¿En relación a qué? Hay una persona cerca, o muchas, cerca de nosotros, que no tienen a quien tú tienes. Por lo tanto, todo lo malo que tú ves en este libro les pertenece a ellos, a menos que se arrepientan. Puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, pueden ser tus nietos, pueden ser tus vecinos, pueden ser tus parientes, quien quiera que sea. ¿Qué debes hacer? El cristiano alerta comienza a orar. Padre, yo quiero que tú te le reveles a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, y que los traigas a salvación como yo fui traído. Número 2, dame la oportunidad de, con el valor del Espíritu Santo, hablar cada vez que tenga oportunidad de tu Hijo Jesucristo, para que uno más se salve y uno menos tenga que ser objeto de estos juicios y sobre todo de la ira de Dios que se va a manifestar al final, cuando será el juicio determinante de Dios sobre las naciones y sobre sus enemigos. Yo oro que menos personas cada vez sean los que reciban este juicio y muchos más sean los que se salven. Así que en lugar de tener miedo, nosotros no tenemos que tener miedo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. E insisto, yo veo ahí también una imagen de nosotros en no dañar el vino y el aceite, en que la presencia de Jesús está con nosotros en su Espíritu Santo todos los días. Por lo tanto, oramos en esta noche y le decimos al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. Padre, hay un ruego en nuestro corazón al hoy estudiar tu palabra, y este es nuestro clamor, esta es nuestra oración, esto es lo que te pedimos. Padre, queremos, frente a la Escritura y a la revelación de los tiempos del fin, queremos que la iglesia, y oro en esta noche en especial por los que están aquí sentados, por los que comparten conmigo este lugar, también por los que verán esta enseñanza en video, y esta es mi oración, que todos tengamos convicción que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y si alguien entre nosotros, si alguien que vea este video no ha tenido una experiencia de salvación, que el Espíritu Santo le revele el amor de Jesucristo y la oportunidad de arrepentirse y de recibir el perdón que a través de Jesús hay para ellos. Yo clamo en el nombre de Jesús que tú despiertes a nuestra familia que no cree, a nuestros amigos y conocidos y a las personas de esta ciudad y del mundo,
a todos los que tú quieres despertar a la fe, despiértalos para que crean y tráelos a una relación eterna contigo por medio de Jesucristo. Clamamos por las naciones y clamamos por una siega para salvación entre las naciones, para que las personas puedan librarse de este juicio y de esta destrucción final, sobre todo cuando se trate de no tener ya más que un destino, sino el infierno. Yo oro que más almas sean libradas. Padre, yo clamo en el nombre de Jesús que la iglesia no viva en temor, sino en paz, sabiendo que independientemente de los cambios y de los anuncios proféticos de tu palabra y de los juicios que podrán venir en el futuro y que tal vez alcancen a nuestra generación, hay cobertura, hay presencia, hay de ti, Señor, promesa para tu pueblo, y nosotros podemos vivir en ella. Yo te pido que levantemos la mirada y como un siervo vigilante, nosotros tengamos la mirada puesta en el cielo, mientras también, Señor, ponemos los pies en la tierra y seguimos viviendo en nuestra asignación diaria, día tras día, semana tras semana, mientras caminamos en fe para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga, y pues espero que haya sido...